¿Qué es la exégesis? Análisis fundamentado que conduce a informe y aunque en todo caso, pero no es todavía el juicio. ¿Cómo podemos hacer la exégesis? Tomando en consideración algunos de sus métodos, principalmente tiene 3, el método histórico, el método psicológico y el método estilístico. Entonces, nosotros vamos a elegir uno de esos métodos para analizar con base en él la obra, pero aquí sí hay análisis. ¿Qué cosa es analizar? Dividir el todo en sus partes para que conozcamos a profundidad algo. En este caso, pues sería conocer a profundidad los personajes de la novela, el contexto en el que se está realizando. Por eso podemos utilizar cualquier método, solo uno que tomemos los tres, solo uno, desde el que queramos nosotros analizar nuestra obra. Puede ser el método histórico, que es ubicar a la obra en la época en la que fue creada y por qué refleja entonces esa historia. 2, puede ser a través del método psicológico, que es que nosotros tomemos a los personajes principales y tratemos de explicar por qué el comportamiento determinado de ellos. Claro, desde acuerdo también conforme su contexto histórico, pero bueno, nos vamos a referir más a la psicología de los personajes. O podría ser a través del método estilístico, que es la forma o el estilo que utiliza el escritor para presentarnos esta obra. Cualquiera de los 3 métodos que ustedes decidan utilizar está bien, el que a ustedes les parezca más sencillo o que podrían utilizar para analizar mejor la obra. Y luego viene el juicio. Dice, el juicio es aquella crítica de última instancia que definitivamente sitúa la obra en el saldo de las adquisiciones humanas. Es la corona de la crítica. ¿Qué es el juicio? Pues determinar si una obra es buena o no la es, desde nuestra opinión, que ya por ser nuestra opinión, pues es muy particular, porque es nuestra. Y nosotros vamos a argumentar si es o no es una obra que pertenezca a determinada corriente, si pertenece por estos elementos, no es cierto que pertenezca a esta corriente, yo creo que debería más bien pertenecer a esta, la obra es buena o no es buena, por qué características lo digo, y al final, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Para mí, ¿es buena o no es buena? ¿Es representativa de esta corriente o no la es? Por tanto, ¿recomiendo su lectura o no la recomiendo? Pero tenemos que argumentar concretamente por qué. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hacer con 100 años de soledad. Vamos a hacer una crítica literaria y vamos a trabajar una cuartilla de cada cosa, de cada fase. Una cuartilla de intención, una cuartilla de exégesis y una cuartilla de juicio. Puede ser un poco más si ustedes lo desean, pero si no, cuando menos esos serían las partes y el contenido, el tamaño que debe tener la obra. La van a realizar a mano, por favor. Sé que es pesado porque pues tenemos la computadora y tenemos muchos medios digitales a través de los cuales podemos facilitar un poco el trabajo. El problema considero dedicar a copiar y pegar y así tampoco tiene sentido. Y bueno, de todos modos, aunque se haga a mano, algunos van a copiar y pegar, pero pues siquiera que les cueste leerlo y poder extraer las ideas esenciales. Entonces, si leyeron la obra con detenimiento, si leyeron la obra con determinado cuidado,
perfectamente tienen ya en su cabeza los elementos para desarrollar esto que yo les estoy pidiendo. De todos modos, si hubiera alguna duda concreta, me pueden preguntar, podemos estar en comunicación a través del WhatsApp, no necesita ser en la hora específica de la clase, pero yo les pido que traten de revisar sus apuntes. Esto yo se los di a ustedes cuando vimos o analizamos la obrita de Santa, lo deben tener en sus cuadernos y traten de revisarlo para que con base en ello puedan desarrollar el trabajo. No vamos a exigir tampoco ensayos, súper profesionales, porque no lo somos, pero cuando menos un trabajo presentable, digno, puede resultar de análisis que nos va a servir también para ordenar nuestras ideas y aprender a hacer este tipo de ejercicios que nos van a servir para toda nuestra vida académica y profesional. Entonces, no sé si concretamente de esto hubiera alguna duda. Repito, sería una cuartilla de impresión. En esa cuartilla me van Ay, ¿saben qué? No estoy viendo la pantalla. ¿Alguien puede grabar la sesión? Ya se está grabando. Ya lo empecé a grabar, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, repito para concluir y concentrar la información. Impresiones. ¿De qué trata la novela? Nada más. ¿De qué trata? Que ustedes me expliquen en esa cuartillita. ¿De qué trata? ¿Qué le entendieron? ¿Qué se les quedó de ella sobre la historia? Sin hacer ninguna valoración. No me pueden decir si está bien o está mal todavía, solo de qué trató, para que nosotros también comprendamos o veamos hasta dónde comprendimos o entendimos la historia. Nada más es como una descripción de qué trató la obra. En la segunda cuartilla van a hacer la exégesis, que esta sí es un poquito más compleja, pero no del todo porque ustedes tienen la obra a la mano. La exégesis es, yo quiero analizar la obra, puede ser desde el punto de vista histórico, psicológico, voy a intentar explicar por qué se comportaban de determinada manera los personajes principales, cuando menos, o el método estilístico, que es la forma en la que el escritor se comunica con nosotros. Ese es su estilo, esa es su manera particular de comunicar. Entonces, de ahí solo van a elegir ustedes un método. Si recuerdan ustedes, Santa, esa vez la analizamos desde el punto de vista histórico. ¿Qué representaba México de 1908? Pues un escándalo, hablaba de la prostitución, hablaba del alcohol, hablaba de un burdel, del aborto, eso que representaba para la sociedad de aquella época, etcétera, etcétera. Ese es el método histórico, pero también puede ser el psicológico o el estilístico. El que ustedes decidan, solo uno, no los tres, porque la idea es que no se revuelvan y no se pierdan. Entonces, solo deben elegir uno. Y el juicio, que es que ustedes determinen con base en su lectura y en su experiencia si la obra pertenece a determinada corriente literaria o si no pertenece a ella. Ahorita lo vamos a ver. 100 años de soledad está caracterizada por pertenecer al realismo mágico, pero eso lo tienen que argumentar ustedes. Si está bien que pertenezca a él, a esa corriente, o no está bien, y por qué. Hay que decir por qué. Y al final, terminar si es buena o es mala, desde su particular opinión. Es redundante particular opinión, porque si es opinión, pues es particular, pero quisiera que les quedara claro. Ustedes la van a recomendar o no la van a recomendar, y si cualquiera de las dos respuestas tiene que ir argumentada. Ya. ¿Tienen alguna duda para entregar este trabajo?
lo van a hacer en un PDF, por favor, y me lo van a hacer, lo van a concentrar con Alejandra o con Perla. Después nos ponemos de acuerdo para que lo concentren. No se preocupen por la fecha, al final la podemos modificar para que tengan más días. ¿Sale? Todavía no llevamos prisa, nosotros ya vamos a terminar. Yo espero que hoy terminemos ya los temas y puedan dedicar ya a hacer solo sus trabajos. Entonces, podemos ajustar la fecha, no se angustien. Pero de esto, de cómo deben entregarla, ¿tienen alguna duda? No. No, Miss. No, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, de todos modos, cualquier cosa estamos en comunicación, ¿sale? Gracias, profe. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vámonos a... ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a ver la unidad 4, que es de la literatura del boom a las nuevas tendencias literarias. Hago una recapitulación desde literatura 1, como para que se generen un esquema en sus mentes, un poquito cuadrado, pero que ayuda luego para no perdernos. Literatura en la preparatoria, donde todos ustedes estudian, donde estamos todos nosotros, inicia a partir del siglo XIX, o considera importante tratar la literatura a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que inicia con una grande corriente del romanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, el posmodernismo. Luego, todas estas corrientes vemos cómo surgen en Europa y luego cómo se desarrollan en Hispanoamérica. Muy bien. Luego, empezamos literatura 2. ¿Perdón? ¿Sigo? Sí. Muy bien. Luego iniciamos con literatura 2, que tiene que ver con las reminiscencias o los resquicios de lo que es el modernismo, y de ahí empiezan a surgir algunas corrientes como los simbolistas, que después van a dar paso, o son los predecesores, son los antecedentes de lo que después van a ser las grandes vanguardias. Y luego vimos todas las vanguardias, también en Europa y en Hispanoamérica, y hasta una que concretamente se desarrolló en México. Luego vimos de las vanguardias, perdón, cuando empezamos vimos también el criollismo, ¿no? El cosmopolitismo, que eran también subcorrientes que van surgiendo en algunas partes de América y que van dejando huella, de ahí su importancia, aun cuando no pertenezcan a estas grandes corrientes, de todos modos son importantes de analizar porque van marcando la literatura de algunos países. Pero bueno, llegamos a las vanguardias. Luego vimos poesía en Hispanoamérica, que es muy importante, que fue lo de la clase pasada, porque ya es la creación de contenidos y de materiales generados en América y que van a tratar de reflejar y de rescatar la cultura de nuestro continente. Y además producción nuestra, porque antes tendríamos a copiar lo europeo. Bueno, entonces ya estamos vimos la poesía en Hispanoamérica, algunas mujeres, el que ya se destacaran algunas mujeres también es un aspecto muy importante dentro de los temas culturales de nuestro país. Bueno, no solo culturales, económicos y políticos, porque también que la mujer haya
estudiado, desarrollado a la par que los hombres, pues también es una revolución en nuestra sociedad. Bueno, y luego ahora vamos a ver el boom latinoamericano. Como su nombre lo indica, boom, como si explotara una gran explosión que va a detonar, que va a arrojar a una serie de jóvenes escritores americanos, bueno, ya del continente americano, de habla hispana, que van a tratar nuevamente de rescatar y de poner en alto las costumbres, tradiciones y todo lo creado en nuestro continente. De ahí que el nombre del boom, como si explotara y entonces esa explosión apareciera a toda esta serie de jóvenes escritores que van a protestar nuevamente contra las condiciones de vida que se nos van a presentar en este contexto histórico. Muy bien, vamos a iniciar la literatura del boom, los antecedentes. Recuerden que todas las fechas que les doy son aproximadas. No es que empieza en 1940 y termina en 1960. Es un aproximado. Bueno, entonces en estas fechas ¿qué cosa estaba pasando en el mundo para contextualizar? El inestable contexto histórico y la influencia vanguardista provocan una renovación narrativa. Surge algo nuevo aquí en América. Presencia de mitos y esencias mágicas de América, del subconsciente y el mundo de los sueños, del paisaje humano y de la fragmentación del tiempo. Vamos a ver todo esto presente en la literatura del boom. Mitos, lo mágico, lo subconsciente, los sueños, cómo vivíamos los humanos y sobre todo la fragmentación del tiempo. ¿Qué quiere decir la fragmentación del tiempo? Que las historias ya no se van a platicar de manera lineal. ¿Cómo es lineal? Pues así, recto, como una línea, como van sucediendo los hechos de manera cronológica, que es como regularmente estamos acostumbrados a leer las historias, ¿no? Un hecho, ¿cómo se desarrolla? Pues así, como va surgiendo cada cosa, nos la van platicando los autores y bueno, así nos informamos o nos comunican su pensamiento o su forma de ver la vida. Pero en esta parte del boom, vamos a ver fragmentación del tiempo. Los autores van a empezar a jugar con el tiempo, van a ir y venir en el tiempo, y eso es un poco complejo. Creo que algunas veces lo hemos visto en la televisión. ¿Ustedes vieron alguna vez una película que se llama Amores Perros? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Qué bueno. En Amores Perros, entre otras cosas, su popularidad, considerándose como buena película en su época, entre otras cosas era porque juega con el tiempo. Si ustedes recuerdan, inicia o destaca tres familias, ya no la recuerdo con perfección, pero como con tres familias que se van a ir entrelazando, se van a ir comunicando a través del tiempo. Y va y viene en el tiempo. Lleva una idea central, que es la de la película, pero regresa al origen de las familias y vuelve a regresar a la historia central y regresa con otra familia y vuelve a ir a la historia central y ahora se va con la tercera familia. Es decir, juega con el tiempo. En la pantalla grande, en el cine, en la televisión, relativamente es un poco más sencillo captar esta idea. En la escritura es un poco más complejo. Como ya hemos dicho, la literatura exige un poco más de esfuerzo mental. Es un arte, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, y que muchos desafortunadamente no queremos hacer. Pero en escritura se va a presentar este juego con el tiempo.
que adelantito vamos a ver quién va a ser su principal representante de esta cualidad. Muy bien, continúo. El concepto de lo real maravilloso se acaba desarrollando de la mano de autores como Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges o Juan Rulfo. De esta semilla brotará el realismo mágico y la literatura del boom. Muy bien, contexto histórico. Los acontecimientos políticos más importantes de la época fueron la Revolución Cubana en 1959, el golpe de Estado en Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue derrocado y reemplazado por el general Augusto Pinochet, la caída de Juan Domingo Perón en Argentina, era su presidente, la lucha violenta y prolongada de la guerrilla urbana, brutalmente reprimidas en Argentina y Uruguay, y la violencia sin fin en Colombia, la cual sigue hasta nuestros días. Ustedes deben estar enterados de esta parte. Bueno, eso estaba pasando en nuestro continente en esa época. Estamos hablando de los años 1950, sus antecedentes acabamos de ver, entre 1940 y 1960, aquí nos ubica ya el contexto, 1959 con la Revolución Cubana, el golpe de Estado en Chile en el 73, la caída de Juan Domingo Perón en Argentina, las guerrillas en Argentina, Uruguay, y en Colombia, que hasta nuestros días continúa. Muy bien. ¿Qué contexto histórico podemos ver aquí? Caos, luchas, guerras. Muy bien. Golpe de Estado en Chile, solo son algunas fotografías. Vean cómo se presenta el golpe de Estado en Chile. La caída de Juan Domingo Perón en Argentina, mataron a su presidente. Todos estos países se consideraban de izquierda. Muy bien. Hay guerras, hay caos. ¿Quiénes van a ser los precursores del boom latinoamericano? Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo. Juan Rulfo va a ser el principal representante de lo real maravilloso, precisamente con este juego de tiempo que va y viene en el tiempo, la fragmentación del tiempo, como si se pudiera cortar, ¿sí? Ellos van a ser los precursores del boom latinoamericano. Ahora, para que les quede un poquito claro, el boom latinoamericano es toda la corriente en general, es como una corriente gigante, y dentro de esa corriente van a surgir subcorrientes como el realismo, lo real maravilloso y el realismo mágico. No sé si me quede claro, son parte del boom latinoamericano. No quisiera llamarles subcorrientes porque no se llaman así, en realidad lo hago un poquito para ubicarlos. Son como corrientes que surgen al interior de esta gran corriente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que se presenta lo real maravilloso. ¿Y qué va a ser esto? Alejo Carpentier fue el primero en definir conceptualmente lo real maravilloso y convertirlo en una nueva categoría literaria, o sea, en una corriente, y una guía impresionante para redescubrir los encantos del ser americano. Y lo hizo publicando su novela El reino de este mundo. Cuando el escritor cubano Alejo Carpentier habla de lo real maravilloso, se refiere específicamente a hechos ocurridos en América, sobre todo a sorprendentes paisajes que alimentan su obra de modo infinito. Resalta los elementos extraordinarios de nuestra cultura, haciendo natural lo que en otras culturas sería mágico, sobrenatural o inverosímil. Esto va a ser lo real maravilloso. Exponer al mundo lo que tenemos de rico en cultura en el continente americano.
y que muchas veces no lo da, o más bien hasta ese entonces no se había explotado lo suficiente. Recuerden ustedes que desafortunadamente seguimos teniendo a veces como el complejo de sentirnos inferiores hacia otras culturas, sobre todo ante las europeas. Y bueno, en este caso, estos escritores van a tratar de resaltar y de poner en alto todo lo tradicional y lo rico de la cultura en el continente americano. ¿Cómo lo van a hacer? De esta manera, dice, haciendo natural lo que en otras culturas podría ser mágico, sobrenatural o inverosímil. Allí se va nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras tradiciones. Que para otros podría ser eso, pero para nosotros es natural, ¿no? Eso va a ser lo real maravilloso. Muy bien, y vamos a ver entonces qué es el realismo mágico. El realismo mágico, término inicialmente usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roh, describir una pintura que demostraba una realidad alterada. Surgió como modo de reaccionar mediante la palabra ante los regímenes dictatoriales latinoamericanos frecuentes en esa época. ¿Ven ustedes cómo es un método de protesta por lo que estaba sucediendo en nuestro contexto histórico? El movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. ¿Sí? No sé si un poquito se alcance a ver las diferencias. En el caso de lo real maravilloso es exponer lo hermoso que de por sí ya tenemos en América. Explotar y poner en alto nuestra cultura, costumbres y tradiciones. El realismo mágico sí es una mezcla entre la realidad y la fantasía para tratar de explicarse los que estaban sucediendo, todo crítica. Sí va a haber crítica a través del realismo mágico de la situación que está viviendo el hombre de América en ese momento. Y para ello le agrega un toque mágico, como ya seguramente lo tienen ustedes bien ubicado en 100 años de soledad. Más o menos quedan determinadas las diferencias. Sí, sí. Muy bien. Sí. Representantes del realismo mágico. Tenemos a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, colombiano. Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, él es de Guatemala. Juan Rulfo es mexicano, con Pedro Páramo y El llano en llamas. Pedro Páramo va a ser la novela por excelencia en la que Juan Rulfo se coloca como el principal expositor, o no el principal, uno de los principales expositores de lo real maravilloso y el primer escritor que juega con el tiempo. Él en Pedro Páramo. ¿Han leído Pedro Páramo? Y si no, traten de leerlo. A veces la gente no lo siente que es muy compleja, y sí es un poco compleja porque juega con el tiempo, por lo que les acabo de explicar. Y entonces, aunque la idea central de la novela es que no me acuerdo, alguien que me recuerde el nombre de este muchacho, del hijo de Pedro Páramo. Se me fue el nombre, pero bueno, su hijo de Pedro Páramo va a buscar a su padre porque acaba de fallecer su mamá y va a buscarlo, y entonces la idea central es esa, que él va a buscar a su padre, y en esa búsqueda se va encontrando en Comala, que es el pueblo donde era cacique su papá. Se va encontrando a muchos personajes que le van platicando cómo era la vida
cuando estaba allí su padre y los abusos que cometía, porque era un cacique. Pero lo que les quiero decir es que la idea central es esa, de cómo él va a buscar a su padre, y a través de ella se va saliendo un poco del tiempo y va y regresa cuando estaban vivos, regresa cuando ya están muertos y vuelve a ir y regresa, y ese juego con el tiempo es a veces lo que la hace una obra un poquito compleja, pero creo que con un poco de detenimiento se puede entender la esencia de la novela. Entonces, esa es la obra por excelencia de Juan Rulfo, en donde juega, en donde hace esta fragmentación del tiempo. Bueno, Alejo Carpentier con la consagración de la primavera y el reino de este mundo, él es cubano. Laura Esquivel con una novela que se llama Como agua para chocolate, que esta más o menos es famosa. Si no la han visto, véanla, por favor, quienes sí. no la hayan visto. Como agua para chocolate se ubica precisamente en esta corriente del realismo mágico. Tenemos también a Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Ella es chilena. ¿Cuáles van a ser las características generales del boom latinoamericano? Las novelas del boom son esencialmente modernistas, es decir, utilizan un lenguaje bonito, bello, lo han adornado los escritores. Tratan al tiempo de una manera no lineal, sino que juegan con él, van y vienen, lo fragmentan. Suelen utilizar más de una perspectiva o la voz narrativa. Intervienen varios, a veces hablan los personajes, a veces habla el narrador. Ya no es solo uno de los dos. Cuenta con un gran número de neologismos. ¿Qué cosas son los neologismos? La acuñación de nuevas palabras o frases, juegos, incluso blasfemias. O sea, hay palabras altisonantes o groserías, pues. La literatura del boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano. La transformación de esta mezcla genera una nueva realidad. Muy bien, estas son las características generales que vamos a encontrar en todas las obras que pertenezcan al boom latinoamericano. En general, no es que todas estén en todas. Podemos ver en algunas obras algunas de estas características. Bueno, muy bien. Principales representantes del boom latinoamericano. Empezamos con Julio Cortázar, escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Su obra más representativa fue Rayuela. Crea dos espacios contrapuestos que se acaban mezclando de forma natural, el elemento fantástico y la vida cotidiana. Ensaya nuevos caminos expresivos con el fin de llegar a un relato en el que no exista ningún canon tradicional de narrar. Creo que más o menos quedan reflejadas aquí las características que acabamos de ver. Rompen el tiempo, no siguen las mismas reglas, no se narra de manera similar a todo lo que habíamos visto tiempo atrás, y va a proyectar o a tratar de resaltar todo lo que hay en el continente americano. Rayuela, su obra más representativa, por si alguna vez tienen oportunidad de leerla. Luego tenemos a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, con la publicación de la novela La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Al igual que otros miembros del grupo, su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestas por lo general al servicio de un crudo realismo.
Él va a criticar también el contexto histórico, va a criticar lo que están haciendo los gobiernos con los países de Hispanoamérica a través de sus obras, utilizando también todos estos métodos y características que acabamos de ver. Luego tenemos a Carlos Fuentes, narrador y ensayista mexicano, uno de los escritores más importantes de la historia literaria de su país. El núcleo más importante de su narrativa exhibe tanto su perfecto dominio de la más refinada prosa literaria como su profundo conocimiento de los variadísimos registros del habla común. La narrativa de Carlos Fuentes es fundamentalmente una indagación sobre la historia y la identidad mexicana. Su examen del México reciente se centró en las ruinosas consecuencias sociales y morales de la traicionada Revolución de 1910, con especial énfasis en la crítica a la burguesía. Su búsqueda de lo mexicano se sumergió en el inconsciente personal y colectivo y lo llevaría, retrocediendo aún más en la historia, al intrincado mundo del mestizaje cultural iniciado con la conquista española. Su obra más representativa, La región más transparente. Carlos Fuentes también, igual que Mario Vargas Llosa, que el mismo Julio Cortázar, son críticos del sistema, son críticos de los gobiernos de sus países y de otros de América Latina, en donde se están cometiendo atropellos, y van a criticar a través de sus obras. Si recuerdan ustedes, a Carlos Fuentes también lo encontramos en la narrativa urbanista, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí, en la narrativa urbanista lo encontramos con una obra, con un libro que se llama La región más transparente, y habla precisamente de cómo se empieza a desarrollar la Ciudad de México, con todos los problemas que el amontonamiento de la gente va a generar en esta gran urbe. Y aquí dice que él es un crítico de todo lo que no se pudo lograr con el movimiento revolucionario, de todo lo malo que él alcanza a vislumbrar y que lo va a plasmar precisamente en sus obras. Entonces, él también es crítico como los otros dos. Gabriel García Márquez es el más influyente y popular al universalizar el concepto de realismo mágico. Lo fantástico sirve para subrayar el desajuste de la realidad, la violencia y la vida cotidiana. Así plasma él cómo utilizar o para qué sirve lo fantástico dentro de sus obras, cómo lo utiliza él. Novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Comprometido con los movimientos de izquierda, siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, 100 años de soledad, 1967, la cual se convierte en la novela total de la generación. 100 años de soledad es la obra representativa del boom latinoamericano. Muy bien, pues estas son algunas características de los escritores del boom latinoamericano. García Márquez, igual que los otros tres que acabamos de ver, no son los únicos escritores representativos no son los únicos escritores del boom latinoamericano, pero sí unos de los más representativos. Y van a ver cómo a través de esta mezcla de cuestiones fantásticas lo van a utilizar de todos modos para criticar
las condiciones de vida de la población de América en esas fechas, el caos que estaba viviendo la población civil y los malos gobiernos de aquella época. Ellos, los cuatro son de izquierda. ¿Qué quiere decir de izquierda? Que defienden las causas populares, que defienden a la mayoría de la población, que defienden el progreso. Eso quiere decir de izquierda. Y ellos se apuntalan como defensores de estas causas. No sé si puedo pasar a la siguiente presentación o nos vamos deteniendo. ¿Cómo ven? Nos va a compartir usted sus diapositivas, ¿no, profe? Sí, les voy a subir. Quiero ver si nos da tiempo de ver otras dos que son muy pequeñitas y les voy a subir las 3. Con eso terminaríamos lo que está estipulado en los programas. Y de todos modos, miren, si no nos da tiempo hoy de revisar dudas, nos podríamos ver, que de todos modos nos vamos a ver en una última, pero ya no para revisar el temario, sino para algunas otras dudas. Yo creo que sí podemos seguir. ¿Les parece, profe? avanzo? Sí. Muy bien. Voy a poner otra. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya se ve, Miss. Gracias. Literatura de la onda. Muy bien. Bueno, no se ve arriba, dice contexto histórico. Se me movió un poquito, pero es contexto histórico. Y ahí vemos algunas fotitos, sobre todo del movimiento del 68 aquí en México, aunque recuerden ustedes que no solo teníamos problemas nosotros en México, en todo el mundo también estaba el caos, que es parte del boom que acabamos de ver. Nada más que ahora lo vamos a ver un poco más específico aquí en nuestro país, aquí en México. Muy bien. La literatura de la onda se va a llamar esta corriente. Nace en la segunda mitad de los años 60, mezclaban las letras con el rock and roll y las drogas. Esto es una de las características de este tipo de literatura y va a desatarse precisamente por la represión del movimiento estudiantil en esta época. Movimiento literario que sería bautizada respectivamente por Margot Glantz como literatura de la onda. Estuvo formado por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más abierto y franco. Profundo desacuerdo contra el régimen autoritario, pero no lo podían expresar abiertamente porque había represión, por lo que escogieron la literatura irreverente, tocando temas como la guerra de Vietnam, que también estaba latente en esa época, las drogas, el sexo, el rock and roll y otros tabúes. Sus principales características fueron literatura de bajo nivel, temática urbana. En relación al lenguaje, presentan modismos actuales y groserías. Estas características son importantes que las tengamos presente porque es precisamente lo que va a reflejar la literatura, los textos, o más bien lo que vamos a ver en estos textos. Sin embargo, lo importante que hay que resaltar o rescatar de esto es que estemos de acuerdo o no, como lo veíamos con las vanguardias, esta fue la forma de protestar de los chavos. Esta fue la manera que ellos encontraron de poner en alto su voz, de gritar para que se les hiciera caso. Y en términos literarios, pues esta fue su manera de protestar, siendo irreverentes. Utilizando cosas que hasta ese momento no se habían utilizado dentro de la literatura, que siempre ha tendido a ser estética, a ser bonita, a ser bello,
En este caso, ellos tratan de expresarse a través de ella, pues con el lenguaje común que ellos estaban habituados a utilizar y más bien de protestar por cómo estaban viviendo ellos en ese momento. ¿Qué les estaba preocupando o qué sentían, cómo veían la realidad y la forma en la que se les estaba tratando a ellos? Entonces, creo que eso es lo destacable. Escritas por y para adolescentes, las novelas y relatos de La Onda reflejan el mundo de los jóvenes, su rebeldía contra la sociedad, contra las generaciones que los antecedieron por haberles dejado esta sociedad y contra todo tipo de ataduras. Están marcados por la ruptura y la protesta desorganizadas. Expresan la hiperactividad del adolescente, su necesidad de viajar, de recorrer la ciudad, los cafés, los bares, los cuerpos de otros adolescentes. Muy bien, aquí se refleja toda su rebeldía contra la sociedad que les había tocado a ellos vivir, y pues lo hacían de esta manera. Había como un caos o un desorden total, una anarquía, a través de la cual ellos expresaban que no estaban de acuerdo con el mundo que les había tocado vivir. El sexo también desenfrenado, ¿no? Era otra característica. Muy bien, en la literatura de La Onda, las situaciones narrativas son descritas por los propios protagonistas para reproducir el instante en el que experimentaron sus vivencias. O sea, los narradores son quienes viven esas historias que se van a reflejar en las novelas. Los principales representantes de esta literatura son José Agustín, con la novela La tumba, Gustavo Sáenz, con la novela La princesa del Palacio de Hierro, y Parménides García Saldaña con Pasto Verde. Muy bien, La tumba. Esa es la foto de José Agustín. La importancia de La tumba es que marca el inicio de la literatura de La Onda en América Latina. El autor inventó una nueva concepción narrativa con una sensibilidad diferente, usando por primera vez un lenguaje moderno, totalmente coloquial y sin censura, con un estilo fresco que atentaba contra las expectativas de su generación. Sin censura, por eso hace un ratito decía que utilizaba palabras nuevas y groserías, o sea, el lenguaje y el habla común de los jóvenes se expresaba en estas novelas. Muy bien, hasta ahí la literatura de La Onda. Sé que es un poco muy superficial, está un poco resumido, pero quisiera que les quedara la idea, cuando menos general, de esta corriente. Y bueno, ya tendrá que ser en sus, si les despierta un poquito el interés, si les despierta un poquito la curiosidad, que ustedes pudieran profundizar en este tipo de literaturas. Por ejemplo, podrían leer La tumba, a ver qué, si ven reflejadas estas características que yo les acabo de compartir. Pero sobre todo, el movimiento es muy importante porque, les decía yo, muestra la rebeldía de los chavos en esa época tan importante para nuestro país, como todos bien sabemos. Muy bien. Me dicen si ya ven, por favor, la de la poesía contemporánea. Ya, Sí, Miss. Muy bien. Se llama así a toda la obra lírica que se realizó a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Muy bien, esta va a ser la poesía contemporánea. Características: se experimenta el verso libre, se entiende como la libertad en métrica y rima, se hacen combinaciones de diversas estrofas, se busca la musicalidad interna del verso. Algunos poetas combinan el estilo clásico, soneto, con las técnicas contemporáneas.
Es decir, ya no vamos a tener nuevamente la poesía totalmente medida con determinado número de sílabas, sino más bien encontrándole la musicalidad que sí tiene el verso libre a través de las palabras que utilizan los escritores para transmitir lo que ellos sienten o piensan. La musicalidad, recuerden ustedes que se va ganando con las sílabas tónicas, que tienen que ver con las palabras utilizadas. Muy bien, pero en general vamos a encontrar que la poesía o la obra lírica del siglo XX, que va a ser la poesía contemporánea, va a ser de verso libre. A nivel de figuras literarias, se buscan nuevas metáforas, nuevas figuras literarias. En algunos poetas no hay rebuscamiento, tratan de ser sencillos. ¿Recuerdan cómo en las vanguardias el lenguaje era un poco más complejo? Pero aquí el lenguaje va a ser muy sencillo, de tal manera que toda la población, toda la gente, las grandes masas, puedan entender lo que estos escritores ponen en sus obras. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, dicen los escritores. En otros poetas se retoman figuras usadas por el barroco como el hipérbaton y la antítesis, con nuevas temáticas como fue el caso de Octavio Paz. Este es el uso de las figuras literarias, que es con lo que van ellos a adornar sus textos. Principales poetas. La poesía contemporánea se desarrolló en todos los países de habla hispana. Los poetas son reconocidos a nivel internacional, como fue el caso de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, Premio Príncipe Asturias, Rosario Castellanos, Premios de Poesía Nacionales, y Jaime Sabines, Premio Nacional de Poesía. Estos son algunos de los principales poetas y pues como dices, su nombre lo indica, la poesía contemporánea se desarrolló en todos los países donde se habla el español. Octavio Paz, escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura de 1990. El primero concedido a un autor mexicano. Supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual, que quedó reflejada en una brillante producción ensayística. El grueso de la vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros, la lírica y el ensayo, o sea, la poesía y los ensayos. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. Esos son los temas que él va a tratar en sus obras. Su obra principal, El laberinto de la soledad, y Elegía, que es un compendio de poesía. Luego tenemos a Rosario Castellanos, narradora y poeta mexicana considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en su país. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios de su obra. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del polvo y Lívida luz, revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina. En los trabajos tardíos de este género habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido después de su muerte. Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía no eres tú. Muy bien, Rosario Castellanos también aparece en una de las narrativas, en la narrativa indigenista, ¿sí se acuerdan?
con una obrita que yo les comenté que se llama Baluncanán y que refleja la vida de los indígenas chiapanecos. Tzetzal creo que se llaman ¿cómo se dice? La etnia de la que era parte Sunana, una indígena que es quien la cría, y Rosario Castellanos a través de ella puede conocer las tradiciones y costumbres de este grupo indígena, de su misma nana, que para ella pues es muy, muy interesante, ¿no? Su padre era un hacendado, maltrataba a los indígenas, y ella en esta novelita de Baluncanán refleja muchas de las características que ahorita podemos ver cuando ya es más grande. Y bueno, por ello se reconoce como una de las escritoras mexicanas más importantes. En esa novelita de Baluncanán, ella es una niña. Bueno, claro, le escribe más grande, pero refleja su niñez, y cuando ella es niña también allí muere su hermanito, lo que también marca su vida en adelante. Muy bien, luego tenemos a Efraín Huerta. El legado principal de Efraín Huerta es el libro. El legado principal de Efraín Huerta es el libro Los hombres del alba, que marca una ruptura con las formas poéticas utilizadas hasta ese momento. Sus versos se caracterizan por ir en contra de lo establecido en términos estilísticos, el gran cocodrilo. Luego tenemos a Alichu Macero, de 1918 a 2010. Perteneció al grupo de escritores que fundó la revista Tierra Nueva. Como autor, editor, redactor y corrector, fue una de las figuras claves en la historia del Fondo de Cultura Económica. Poeta austero, pero de gran intensidad lírica, en la que se refleja la desolación. Alichu Macero solo publicó 3 colecciones de poesía, un disco donde lo recita y un compendio de ensayos críticos. Temáticas en esta poesía contemporánea. ¿Qué vamos a encontrar? Los poemas presentan diversas temáticas, algunas de ellas abordadas por poetas anteriores, como los contemporáneos y los poetas modernistas. En esta poesía contemporánea también vamos a ver el amor, o encontrar, perdón, en las obras, el amor, la muerte, la patria, la libertad, la naturaleza, etcétera. Cada poeta expresa su visión muy personal del mundo y el contexto social que lo rodea. Muy bien, se parece a la que habíamos visto en los contemporáneos. No sé si los recuerden. Muy bien, luego tenemos las nuevas generaciones. La poesía a finales del siglo XX experimenta un cambio al presentarse poetas jóvenes que no pertenecen a ninguna generación. Publican en revistas literarias, en suplementos culturales y realizan otro tipo de trabajos académicos. Muy bien. Entonces, así se va a caracterizar la poesía contemporánea, que es hasta nuestros días, ¿no? En nuestros días hay escritores que algunos sí retoman características de otras corrientes, las desarrollan, las perfeccionan, las mezclan, pero otros no, han ido creando de manera individual textos que no necesariamente deben pertenecer a algunas de las cuestiones o corrientes que ya hemos visto. De ahí también la riqueza de nuevos géneros, ¿no? Que tendríamos que estudiar hasta en la actualidad. Pero bueno, les decía yo que la preparatoria considera a partir de fines del siglo XVIII, principios del XIX, con el romanticismo, porque a partir de allí también inicia la producción de textos, aunque en menor escala al principio y mayor escala con el boom
pero ya son producción de Hispanoamérica o del continente americano, que es al que pertenecemos todos nosotros. Ya no hacemos solo copias de Europa. Por eso es que en los programas de literatura se considera importante tratarlo, conocerlo, estudiarlo con ustedes a partir de esa fecha, porque ya hay producción en nuestro continente. De ahí para atrás, difícilmente, o sea, aquí al continente solo llegaban copias de textos europeos y a través de ellos podíamos conocer un poco la cultura, pero no había producción nuestra. Y bueno, pues porque también entender, se tiene que ubicar un lapso, se tiene que determinar un tiempo que pudiéramos abarcar en estos 2 semestres de literatura. No daría tiempo a estudiar toda la literatura desde sus orígenes. Entonces, un poquito para explicarles por qué iniciamos a partir de fines del siglo XVIII, principios del XIX, con el romanticismo. Pues no sé, chicos, si hubiera alguna pregunta en general, más o menos si les quedó cuando menos el esquema. No se puede profundizar más, tendrían ustedes que conocer algunas de estas obras, pues para ver si verdaderamente se ven reflejadas las características que acabamos de ver. Yo les doy las características generales, algunas particulares, el contexto histórico en el que se desenvuelven todos estos artistas, y el reflejo en sus obras con algunos extractos que yo les traigo, pero que ya para profundizarlo más, ojalá su curiosidad se despertara y cuando tuvieran una oportunidad pudieran leer algunos de ellos para ver reflejado o materializado lo que acabamos de ver. No sé si hubiera alguna pregunta, chicos. No, Miss. ¿No? ¿Más o menos sí queda el esquema? Sí, sí queda, Miss. Muy bien, chicos. Bueno, pues miren, con eso concluimos y terminamos lo que vimos lo que estaba estipulado en el programa. Hasta ahí quedamos con la poesía contemporánea, que es la que sigue hasta nuestros días. Bueno, ya les expliqué cómo van a entregar lo de 100 años de soledad. Precisamente en la última parte, en la del juicio, tienen ustedes que argumentar por qué pertenece a la corriente del realismo mágico y si para ustedes es correcto que allí pertenezca, si es representativa de esa corriente o no. Nada más quería hacer ese agregado. Si no hay más, chicos, con esto concluimos el programa. No va a ser necesario que sigamos viéndonos en clases, porque también ya terminamos el libro de los de abajo, pero creo que a lo mejor sí va a ser necesario un poquito más adelante, cuando menos que nos reunamos por si hubiera alguna otra duda, alguna pregunta, o cuando menos para concretar nuestro semestre que... Sí, adelante. Yo tengo una duda acerca del reporte de poesía y lenguaje que nos dejó. ¿Va a poner la tarea como tal en Teams o se la enviamos por mensaje? Les voy a pedir que en adelante lo que enviaron al Teams ya déjenlo ahí. Yo voy a revisar y extraer de ahí lo que tengo. No se angustien si a alguien en algún momento no le registro o le falta algo o cometo algún error, porque yo, igual que ustedes, empecé a aprender a manejar la plataforma apenas. Si hubiera alguna de esas fallas, lo vamos de manera directa o a través de Alejandro de Perla, como ustedes quieran. Pero no se angustien por eso. Lo que ya me mandaron en Teams, ya que se quede allí, les voy a pedir de favor que lo que no han entregado y lo que nos falte todavía, me lo hagan llegar, despiertan su documentito en un PDF. Les voy a pedir
y me lo hagan llegar a través de sus compañeras. ¿Por qué razón? Porque ha estado fallando Teams. Y, por ejemplo, las primeras clases que yo no sé si algunos de ustedes las pudieron descargar, pero las primeras clases, ya ven que no funcionó una semana para algunos profesores, entre ellos yo. Y entonces me borró, por ejemplo, las clases. No están ya allí, como que actualizaron la plataforma o actualizaron el sistema al interior de la universidad y ya no las tengo. Los trabajos sí los tengo porque los descargué y los bajé a un disco duro precisamente para poder revisarlos allí. Entonces, no se preocupen por los trabajos. De todos modos, si hubiera alguna omisión o por allí se me fuera alguien, lo podemos aclarar, no se angustien. Y por eso les pido que en adelante lo que tengamos que mandar, me lo manden por favor a través de un PDF con sus compañeras, porque pues me da ese pendiente o a lo mejor porque todavía no lo manejo bien, no lo sé, pero no porque con la actualización desaparecieron las clases que había tenido con ustedes y las de mis otros grupos. Entonces, que para que concluyéramos, fuera a través del WhatsApp para la entrega de los trabajos, nada más. Yo tengo una duda, profesora. ¿Lo de 100 años de soledad se hará en hojas de blancas o puede ser en la libreta? No, puede ser en la libreta. Nada más les pido que tengan cuidado. O sea, nada más que sea una cuartilla, como les estoy diciendo, una cuartilla por cada fase de la crítica y que sea presentable, que esté presentable. Traten de sacar las fotos donde haya luz, por favor, para que yo los pueda leer bien. Y puede ser en la libreta, como ustedes gusten. Si quieren hacerlo en hoja blanca, está bien. Y si lo van a hacer en la libreta, también está bien, nada más que esté presentable. Porque no lo digo por ti, no, ni mucho menos, lo digo en general para que tomen consideraciones todos. Luego ya, como es en la libreta, empiezan a hacer la letra muy fea y no se entiende. Si viene ilegible, no la voy a leer porque son un montón de trabajos y la verdad es que sí necesito leerlos, dado que no, pues se complicaron todas las cosas, no nos vimos de manera presencial. Entonces les pido que me ayuden considerando esas cuestiones. Nada más que sea legible la letra y que traten de sacar las fotos donde haya luz para que no esté muy oscuro y me ayuden por esa vía para leer más rápido también y tener sus calificaciones pronto. Ok, gracias, profe. No de qué. Pues no sé si haya algo más, chicos. Miss, Sí, adelante. yo sigo con la misma duda. Es que hoy se entregaba el reporte de poesía y lenguaje. Entonces, Ajá. ya no lo entregamos por Teams, se lo mandamos a Ale. Sí, mándenselo a Ale. Bueno. Si ya lo mandaron en Teams, ya no se lo manden a Ale. Yo voy a bajar todo lo que esté en Teams. Más bien, lo que no han entregado en adelante, mándenselo a Ale. Ok. ¿Sí? Si tú lo mandaste en Teams, no. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo otra duda. Sí. No lo escucho.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Y ya no.